¿Se podría combatir el cambio climático creando, como has dicho antes, inoculando esa biocostra? Uno de los puntos críticos es la degradación, y la degradación de la zona árida es uno de los factores ahora mismo más importantes. Son zonas muy amenazadas en los que la gente depende mucho del medio natural para la subsistencia. Entonces, una forma de, no solo la restauración, incluso la conservación de la biocostra, es una forma de mantener la salud de esos ecosistemas en estas regiones. Además, cuando hablamos de tierra seca, estamos hablando de casi el 90% de la superficie del planeta, que no es... ¿Y podría darse la situación en que el suelo esté completamente muerto? Nosotros hemos hecho alguna prueba con suelos, los proyectos previos en zonas de cantera abandonadas, eso sí, hemos ofrecido un sustrato inerte, y ha habido el caso en el que lo hemos metido incluso en la autoclave para eliminar todas las comunidades microbianas que tuvieran, y haciendo las inoculaciones ahí. Habéis trabajado en restaurar canteras, ¿no? Bueno, Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias por pasarte, por participar en este episodio. Y edafología es la ciencia, ¿no? Sí, se supone. Estamos en el área de edafología y química agrícola de la universidad. ¿Qué es la edafología exactamente? Pues exactamente es la ciencia del suelo. Vale, ¿se dedica a estudiar todo lo que está relacionado con el suelo? Sí, nosotros estamos en este área, realmente nosotros no somos, yo no me clasifico como edafólogo clásico, como muchos de los que hay en el área, como edafólogo puro, hacemos más ecología de suelo, incluso a veces nos vamos a la ecología, hacemos trabajos no solo de suelo, sino que juntamos con imágenes de satélite y con visiones más generales a nivel de ecosistema, tenemos trabajo con vegetación también, pero sí estamos en el área de edafología y química agrícola. O sea, y en relación, el suelo, has dicho química agrícola, ¿no? Sí, el área se llama así, edafología y química agrícola. ¿Tendría aplicaciones en la agricultura y en...? Sí, de hecho, nuestro departamento impartimos, yo concretamente doy clases en ciencias ambientales, pero la mayoría de los profesores del departamento centran su actividad en la parte de docencia en la agricultura, en la carrera de agrónomo. Y hay grupos de investigación, hay bastantes grupos en nuestro departamento que se centran en investigaciones centradas en agronomía. Vale. Hablando o sea, tú estás más especializado en la parte del suelo, ¿no? El estudio del suelo. Sí, nosotros trabajamos sobre todo, nosotros lo que hacemos, como se llama nuestro grupo de investigación, es ecohidrología y restauración de zonas áridas. Nosotros nos centramos en hidrología y restauración de zonas áridas. Y sobre todo lo que nosotros más trabajamos es una componente de la zona árida, que son las costras biológicas del suelo, o biocostras. O sea, nos centramos en la superficie del suelo, es como una capita normalmente dominada por líquenes. Hay una componente que hace la fotosíntesis, que serían líquenes, algas, cianobacterias o musgos, junto con los primeros centímetros del suelo y una serie de bacterias y hongos heterótrofos que hay en esos centímetros de suelo. Y todo eso hace como una capita, que es como una costra, por eso el nombre de costra biológica del suelo, y que aparece en la mayoría de las zonas áridas y semiáridas, como la región de Almería o gran parte de Andalucía, donde estamos ahora mismo. O sea, estos, para alguien sin conocimientos, podría ser piedra, tierra, pero esto realmente es costras. Eso es una costra biológica del suelo dominada por líquenes. Concretamente, esa muestra del desierto de Taberna. Es el desierto de aquí de Almería, ¿no? El de Taberna. Y esto, por ejemplo, que es mucho más común encontrarla en... Eso es una costra biológica del suelo también, en la que tenemos muchas cianobacterias, probablemente musgo, ahora porque está seca no se ve, y algunos líquenes negros en la parte más oscura, y toda esa componente más amarilla que se ve, que sería el líquen. Ese es un suelo más calizo, eso es de Córdoba, si no me equivoco. Y todo eso hace la fotosíntesis. Normalmente los líquenes, los musgos y las cianobacterias, que son organismos que tienen clorofila, que hacen la fotosíntesis, fijan carbono y devuelven oxígeno. Igual que una planta. En menor medida, pues son organismos más pequeños, pero sí. O sea que esto solo se produce en zonas áridas, ¿no? Normalmente pueden crecer en muchos sitios. Muchas de las especies son las mismas que encuentran en los bosques húmedos, que pueden crecer sobre rocas o pueden crecer sobre los troncos de los árboles. Lo que pasa es que la definición de costra biológica del suelo no es solo ese organismo, ese líquen, sino la asociación entre el organismo que hace la fotosíntesis, los primeros centímetros del suelo y toda la comunidad de microorganismos y de microinvertebrados que pueden vivir en esos primeros centímetros del suelo. Y la característica es que hacen esa costra, que forman esa costra, que es como una capa cohesiva, que tiene una serie de propiedades
que van más allá de las propiedades de los organismos individuales por sí solos. O sea, que entre todos forman un ecosistema entre ellos. Sí, hay algunos trabajos que lo llaman como microecosistemas. No sé si sería un ecosistema, pero sí hay algunos trabajos que lo denominan como ecosistemas miniatura. Y entonces, por ejemplo, no sé, en una zona árida, ¿no? Este microecosistema, ¿cómo se podría, no sé, ¿cómo te digo? Aumentar, replicar. De forma natural ellos ya van a crecer y en la mayoría de los ecosistemas áridos donde las condiciones son favorables y no están alterados, ellos van a estar ahí. En casi todos los espacios entre plantas, verdad que no pueden competir con las plantas, cuando aparece la vegetación no pueden competir en el espacio por las plantas, pero siempre lo que pasa en las zonas áridas es que tenemos una limitación de agua. Esa limitación de agua hace que la vegetación no sea exuberante, no tenemos una cobertura de vegetación, no tenemos grandes árboles, grandes masas de vegetación. Y lo que tenemos son vegetación normalmente arbustos o herbáceas que crecen muchas veces formando como parches o manchas y quedan claros entre medio. Esos claros donde normalmente aparecen las biocóstras, pero vamos, en casi toda la zona árida del planeta. Nosotros hicimos un trabajo árida y semiárida, lo que se llama tierra seca. Nosotros hicimos un trabajo hace 2018, hace ya tiempo, y era como un modelo de estima de cobertura y llegamos a una cobertura del 13% del planeta de biocostra. En zona árida y semiárida mucho más alta, claro, porque aquí en este 12-13 estamos metiendo todo el planeta. Un 12-13% de la Tierra del planeta son costras. Sí, según un modelo que hicimos nosotros, que tendrá su horror y tiene sus cosas, pero bueno, más es la estima que tenemos actual. Entonces ellas crecen ahí de forma natural, pero sí es verdad que son muy sensibles. Cuando nosotros vamos andando, si pisamos un líquen, una costra de estas de líquenes, cualquier cosa así, sufre mucho, rompemos los líquenes, se altera bastante la costra. Cuando este pisoteo se repite bastante, en las zonas que normalmente están degradadas porque hay mucho tránsito, no solo pisoteo, ganadería, cualquier historia de esta, al final llega a desaparecer la cubierta de biocostra. ¿Qué pasa? O sea, ¿es malo o es bueno que la costra desaparezca de las zonas áridas? Normalmente, es malo y bueno es bastante subjetivo, ¿no? Claro. Entonces yo voy a intentar ser un poco objetivo. Pero, por ejemplo, has dicho, la ganadería destroza eso, pero claro, la ganadería después tiene otras ventajas a la hora de fertilizar el suelo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que yo te voy a hablar de lo que hace la biocostra, ya cada uno puede tomar la decisión de si es bueno o malo, ¿vale? Vale. A estos organismos, como hemos dicho, son organismos que hacen la fotosíntesis, entonces están fijando carbono atmosférico. Ese carbono al final es carbono que entra dentro del ecosistema. Luego muchas de las cianobacterias que forman parte de la biocostra e incluso los musgos y bacterias asociadas a esta biocostra fijan nitrógeno atmosférico, que al final es uno de los principales nutrientes del suelo. Entonces, esto entra dentro de lo que sería este mini ecosistema que hemos llamado, que mejora su fertilidad. Además, al hacer esta capa cohesiva, lo que tenemos es una capa protectora del suelo. Cuando llueve, normalmente regula los flujos de agua, cuánta agua infiltra dentro del suelo, lo que se retiene y lo que se pierde por escorrentía. Pero no solo la escorrentía que se va, sino también que al proteger el suelo evita que se erosione, que se pierda suelo. Muchas veces en zonas agrícolas, en zonas donde no hay vegetación, sobre todo aquí que tenemos estas lluvias torrenciales, cuando llueve tú ves que hay como un flujo de agua que arrastra todo el suelo y se lo lleva. La escorrentía. Claro, pero la escorrentía con ese flujo de sedimento se lleva como que parecen los flujos de barro y hacen marcas de erosión. Pues la biocostra protege la erosión. Nosotros tenemos datos a lo mejor de tasas de erosión 10 veces menores en sitios con biocostra que en sitios donde quitan la biocostra. Entonces, claro, todas esas funciones, cuando tú eliminas la biocostra, las pierdes. Por ejemplo, en un trabajo reciente, en un proyecto que tenemos ahora, hemos visto que estamos viendo que reducen el 50% las emisiones de polvo atmosférico. Hemos usado los modelos estos climáticos y los ajustamos para simular con la biocostra, calibramos y luego hacemos un escenario alternativo en la que la quitamos. Y quitando la biocostra se duplican las emisiones de polvo atmosférico. O sea, la biocostra, una de sus funciones se podría decir que es regenerar el suelo. O protegerlo, evitar que se pierda el suelo. Vale. Y para que después ese suelo árido que tiene biocostra, para que vuelva a ser un suelo, ¿cómo te digo? Fértil, no sé la palabra exacta, pero... Normalmente si tiene biocostra y un suelo poco alterado, va a ser un suelo que va a ser un suelo bastante bueno en las condiciones en las que se desarrolle. El problema es que si eliminamos la biocostra, podemos activar unos mecanismos de degradación del suelo, porque aumente la erosión, se pierde el suelo, estamos perdiendo esa entrada de carbono y nitrógeno. Entonces, siempre vamos a activar como una rueda que se retroalimente, que va a llegar a un estado más, o menos fértil, como tú has llamado. Más favorable. Va a llegar, si la eliminamos, a un estado más degradado y menos favorable. Y en el sentido opuesto,
hay una sucesión, que es un poco la sucesión natural de los ecosistemas, como empezó un poco la vida en la Tierra, en la que tú tienes un sistema o un suelo un poco desarrollado, un sustrato, y la entrada de estos organismos, por ejemplo, las cianobacterias, que hay por ahí estudios que dicen que son los primeros habitantes de lo que es la superficie terrestre fuera del agua, empiezan a hacer la fotosíntesis en ese suelo, empiezan a fijar este carbono y nitrógeno, empiezan a mejorarlo poquito a poco y van entrando pues luego líquenes, musgos, un poco más tarde plantitas más pequeñas, entonces se va a generar, es como una línea de sucesión natural, que muchas veces una cianobacteria es como el estado máximo, no puede mejorar más, pero en una línea de sucesión natural suele ser. Siguen saliendo musgos, líquenes, hasta incluso hasta que ya se prepara el suelo para que entre las plantas, etcétera. O sea que has dicho que fijan nitrógeno y carbono. Y carbono, y evitan la erosión. Entonces ahí tienes ya el mix perfecto para que un suelo o para que se mantengan las condiciones a las que está incorporando nutrientes y está evitando que se pierdan. O sea, las costras son, se podría decir que son como la permacultura de las tierras áridas, por así decirlo. Bueno, no sé si la permacultura, sí, pero sí, un poco. De hecho, están algunos experimentos, estos huertos donde dicen que aplican permacultura y tal, y al final lo que ves es que se llega a desarrollar una costra incluso de musgo en algunas de estas fincas o zonas de cultivo donde dicen que aplican permacultura. Al final es lo que juega mucho con la microbiota natural del suelo. Se me viene a la cabeza ahora, lo he visto de lo típico de pasada en redes sociales y tal, en China hay un desierto que lo que han hecho ha sido regenerar el desierto, un desierto de tierra. Sí. Y que ahora, pues, no sé a través exactamente si habrán usado costras o habrán hecho sistemas de, no sé, de riego, no tengo ni idea, pero es verdad que han conseguido regenerar ese desierto. Sí, ¿las costras han formado parte de esa regeneración? En esa regeneración ahora hay muchos proyectos de biocostras, así que ahora podemos seguir un poco hablando. En concreto en esos proyectos, que este proyecto es un proyecto que lleva ya tiempo, pues hay algunas zonas que llevan 20, 30 años desde que se empezó la recuperación. Sí. Ahí creo que no se ha hecho recuperación activa de biocostras, no se ha intentado introducir biocostras ni nada de esto, que son técnicas que ahora están desarrollándose. Pero sí es verdad que al evitar el uso de esas zonas y una serie de medidas que tomaron, hay muchos trabajos que han descrito cómo esa biocostra se ha recuperado a raíz de estas iniciativas de restauración del desierto. E incluso hay zonas y hay datos que se están publicando hoy a día con 40 años de recuperación de biocostra en estas zonas, sobre todo cianobacterias y mucos es lo que más predomina. ¿Se podría usar en España? ¿Eso podría tener alguna aplicación en algún lugar de España, en algún terreno? Sí, de hecho nosotros estamos en algunos proyectos, hay bastantes grupos, en Estados Unidos hay bastantes grupos trabajando actualmente y nosotros también. Y nosotros hemos tenido ya 2 proyectos y ahora tenemos un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y estamos en un proyecto en el que, bueno, ya llevamos varios años aislando las cianobacterias de los suelos naturales, o sea, buscamos una zona degradada, buscamos el sitio cercano donde no está degradada, tenemos este tipo de biocostras, aislamos las cianobacterias de ese tipo de biocostras, precisamente porque la cianobacteria es como el organismo más incipiente, más pionero, y lo podemos criar aquí. Esa cianobacteria de ese mismo suelo la traemos al laboratorio, la criamos en bioreactores, como si fueran microalgas, igual que hace la gente de microalgas, y luego con esa cianobacteria vamos a campo y la inoculamos, con el objetivo de acelerar la formación en esta zona degradada de una nueva biocostra, porque normalmente las biocostras tardan muchísimo en generarse. Es verdad que la cianobacteria se recupera un poco más rápido, pero en una biocostra líquena estamos hablando de 80, 100 años, lo que podemos tardar según los datos que hay, en tener la costra después de una alteración. Entonces lo que hacemos, la criamos aquí en el laboratorio y nos la llevamos y la inoculamos en campo. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora, y ahora en este nuevo proyecto además estamos intentando ver un poco combinaciones de estas cianobacterias con bacterias también del mismo suelo, como aislamos y criamos aquí. Como hemos dicho que la biocostra tiene estas 2 partes, la parte que fija carbono fotosintética, ¿sí?, y la parte de las bacterias de abajo, pues intentamos crear las 2 por separado juntas y con eso llevarla a campo. Y además también lo estamos probando en las plántulas que luego metemos en la restauración, haciendo inóculos en las raíces o haciendo peles con las semillas y llevando esos peles a campo. Estamos viendo un poco el potencial de toda esta interacción para facilitar la recuperación de las zonas degradadas. Vale, no se podría hablar de fertilización, sino de recuperación. Sí, nosotros en este tipo de proyectos trabajamos en zonas naturales que están alteradas, entonces lo que queremos es recuperar estas zonas degradadas, que por el clima que tenemos, normalmente la recuperación natural tarda muchísimo. Entonces lo que queremos son procesos de aceleración de recuperación de estas zonas degradadas.
Pero también es verdad que se podría aplicar a agricultura. De hecho, algún proyecto tenemos también en el que este mismo efecto Sí. de favorecer las especies que queremos meter en restauración, lo estamos aplicando en especies agrícolas, con el objetivo de usar ese nitrógeno, ese carbono que fijan, o esas posibles interacciones con las plantas, con las raíces de las plantas, etcétera, usarlo en vez de con una planta que vamos a usar para restaurar, con una planta agrícola. Hostia, o sea que tiene un uso funcional dentro de la Sí, agricultura regenerativa, ¿no? Que tiene se un uso podría aplicado también, claro. Al final, tomar. cuando tú recuperas un suelo, la agricultura, si tú cultivas en suelo, depende del suelo. Si tú la biocostra te hace un suelo mejor, pues tú vas a tener un suelo mejor para cultivar. Hostia, o sea, Lo que pasa es que luego tiene este trade-off entre la sensibilidad al pisoteo, al laboreo, al pasar, claro, tú no puedes, voy a recuperar la biocostra y luego voy a labrar. Pues ya la has perdido. claro. Pero incluso así tiene un biofertilizante, ¿no? Aquel que dice, pero al final tú tienes un organismo que fija carbono y nitrógeno, pues luego le estás dando un input de nutrientes a ese suelo. Al suelo. O sea, si dejásemos, por ejemplo, algunos terrenos que están quemados por la agricultura, si los dejásemos durante 80, 100 años, ¿se empezaría a formar biocostra En muchos per se? suelos, yo he visto, tampoco trabajo mucho en zonas agrícolas, pero sobre todo en las zonas de secano, de almendro de secano y tal, se ven bastante en los claros. Si son zonas que no están sometidas a laboreo, la pez de forma natural no pueden crecer. Y si en cuanto para el laboreo, se van a ir colonizando. Si encima le hacemos una ayuda con este tipo de técnicas, van a tardar menos en ir colonizando ese suelo. O sea, lo que hacéis es como lo que has comentado antes de sacar las cianobacterias, ¿no? Sí. Es una especie de, como si fuese una fecundación in vitro, ¿no? Lo sacas, te lo traes aquí. Sí, lo que pasa es que nosotros aquí la replicamos, partimos Sí. aislamos una cianobacteria, una pequeña colonia, y eso se mete en un matraz pequeñito y ya lo vamos llevando, lo vamos escalando y lo que hacemos es multiplicarlo. Hacemos como una fábrica de cianobacterias. Y esa fábrica es para tener más biomasa y más volumen y luego eso es lo que nos llevamos a... O sea, no sería como una fecundación solo, sino lo que hacemos es como si hiciéramos una granja de cianobacterias y luego soltamos. Volvéis al terreno donde lo habéis cogido y lo inoculáis de nuevo. inoculamos. Lo metéis de nuevo en el terreno. Claro, lo que pasa es que hemos hecho un crecimiento exponencial de las cianobacterias que estamos poniendo aquí en el laboratorio. O sea, como si fuese una forma de fertilizar. Sí, nosotros lo que intentamos es, más que nuestro objetivo no es fertilizar, es mejorar el suelo, pero básicamente en la restauración lo que buscamos es intentar recuperar esa biocostra. Sea el medio sea la recuperación de la biocostra, porque queremos recuperarla per se, Sí. y por el efecto positivo que tiene en el suelo. Pero sí, se podría adoptar una visión más aplicada, es decir, vale, solo me interesa la fertilización, yo lo crío como si fuera un fertilizante. Y podría darse la situación en la que el suelo esté completamente muerto, o sea, un suelo muerto que no tenga nada, o siempre hay algo es muy que difícil se pueda hacer. que un suelo esté muerto, pero incluso nosotros hemos hecho alguna prueba con suelos, los proyectos previos en zonas de cantera abandonadas, eso sí, lo hemos parecido a un sustrato inerte, y ha habido el caso en el que lo hemos metido incluso en la autoclave para eliminar todas las comunidades microbianas que tuvieran, y haciendo las inoculaciones ahí han funcionado bien. Partiendo de cero, eso sería un sustrato inerte, pero lo hemos metido en un autoclave para eliminar todos los microorganismos que hubiera. E incluso en esa condición hemos conseguido desarrollar una costra encima. Habéis trabajado en restaurar canteras, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros casi todos los proyectos de restauración nos vamos al ambiente extremo, que es una cantera. Una cantera cuando se abandona. En la mayoría de los casos que hemos trabajado hasta ahora. ¿Y habéis conseguido restaurarlo o por lo menos inocular Todavía nos falta ese paso a gran escala, es decir, coger la cantera entera, pero nosotros, bueno, en las parcelitas que vamos haciendo vemos que sí, que la metodología va funcionando. Lo que pasa es que no somos una empresa que nos dedicamos a eso ni vayamos a la gran escala. Ahora estamos buscando un poco la primera fase experimental. Investigación, ¿no? Claro, tenemos las especies, entonces vamos viendo las mezclas, diferentes combinaciones, pero aún no hemos ido al paso a gran escala. Sería ya como llegar al nivel comercial. Claro, para pasar de esa biocostra que tú mencionas a la zona de vegetación, ¿qué paso, o sea, qué se necesita para pasar de esa a la vegetación, donde ya empiezan a crecer? Nosotros normalmente tenemos biocostra con vegetación. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es precisamente intentar replicar lo que pasa en la zona árida. Vale. Lo que pasa es que me refiero a que no hemos llegado al nivel comercial, es que no hemos llegado a hacer una aplicación de 50 hectáreas, por ejemplo, porque no estamos en ese nivel todavía. Pero sí, nosotros ahora mismo lo que intentamos es replicar la zona árida, entonces lo que hacemos es, actualmente lo que estamos haciendo, ¿vale? Hemos hecho muchas cosas. Nosotros vamos hacemos un vuelo fotogramétrico con un dron, vemos la parte topográfica, vemos cómo se concentra la vegetación, cómo se distribuye, normalmente la zona de referencia.
a la vez que aislamos estas cianobacterias, estas bacterias, empezamos a cultivarlas. De ese estudio hacemos una serie de modelos de distribución, vemos pues, dónde están los claros, si la vegetación se concentra en las partes bajas de la ladera, dónde llega más agua, en las altas. Entonces proyectamos ese tipo de modelos a la zona a restaurar y nos dice zonas óptimas para la vegetación. Entonces vamos y hacemos un diseño en el que, a través de plántulas, peles o lo que sea, ese van a ir en la zona óptima y el resto de los claros que hay, biocostra, pues ahí es donde vamos a inocular la biocostra. Y entre medio lo que hacemos también es esas plántulas o esos peles, aprovechamos esa simbiosis que hay entre las bacterias, cianobacterias y las plantas. Entonces, si metemos plantas, son plantas en las que se ha tratado las raíces con inóculo de biocostra y cianobacteria. Para que encaje bien en el terreno que la estáis inoculando. Entonces hacemos una mezcla de todo, entonces hacemos una distribución espacial adecuada donde las plantas van al sitio óptimo, el otro lado la cianobacteria y luego aprovechamos esta simbiosis en la inoculación de la propia planta o un tratamiento sobre la planta. O sea, que eso es una forma de regenerar... Sí, intentando replicar lo que había antes de ¿Dónde habéis probado eso? Nosotros lo estamos probando ahora mismo en Alavia, en una zona de una cantera de arcilla, y es donde estamos haciendo las primeras aplicaciones ya de todo este enfoque más general. ¿Llegáis a una cantera? Aquello está casi muerto, ¿no? Normalmente cogemos laderitas, yo digo, no vamos a escala grande, que son laderas de material que está inerte, como material piedra, un poco, la muelen un poquito, que se quede algo de polvo, que parezca un suelo, pero estamos hablando de un espesor de suelo de 4 o 5 centímetros, no tenemos... Y os ponéis a trabajar para regenerar eso. Para intentarlo. Entonces, digamos que ese proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? El nombre, tengo el código, es un proyecto financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, con los fondos Next Generation, de los que salieron hace 2 años la convocatoria. Sí. No, está a punto de terminar y ahora tenemos que hacer la evaluación de 2 años después del inicio del proyecto. Y si todo sale bien, ¿se podría coger en un futuro una cantera entera y replicar eso a gran escala? Ese es el objetivo. Lo que pasa es que, ya te digo, nosotros a nivel experimental estamos viendo diferentes alternativas, tenemos diferentes parcelas experimentales, diferentes réplicas y ya elegiremos o diremos esta es la metodología mejor y así es como tenemos que ir a la cantera entera. Ostras. Aquí en este ya hemos abarcado, ya sí tenemos un poco más grande, tenemos un par de laderitas de 30 metros por 20 en diferentes orientaciones, ya sí estamos cogiendo una superficie más grande. Ostras, joder. Pero a ver si... Ahora, lo que pasa es que son proyectos, al final, cuando trabajas con proyectos, estás hablando de este tipo, esta convocatoria fueron proyectos de 2, 3, no creo que sean 2 o 3 años, pues los proyectos más grandes son de 4, y este tipo de evaluaciones necesita por lo menos una década para decir, vale, al final ha sido un éxito. Nosotros lo que pasa es que termina el proyecto y seguimos monitorizando. Sí, dejáis los datos y después con el tiempo seguís... Claro, y en los próximos proyectos hacemos nuevos experimentos, incluimos la monitorización muchas veces, la comparación con los datos que venimos ya de... Corrigiendo todas esas cosas que se pueden mejorar y todo lo vais optimizando, ¿no? Con los años. Claro. ¿Y ahora es la primera vez que se hace algo así, esta regeneración con biocostra, o esto es algo que se ha hecho toda la vida? La línea de biocostra empezamos nosotros casi a la par con un par de proyectos grandes como en Estados Unidos. Nos hemos tenido 2 proyectos previos para unos 8 o 10 años que se viene empezando a ver. La gente que trabajábamos en biocostra nos dimos cuenta de todas las funciones que tienen dentro del ecosistema, pues todo el tema de fijación de carbono, regulación del agua, ciclo de nitrógeno, sobre todo el tema de prevención de la erosión. Entonces llegó un punto y dijimos, vale, y además era el momento en el que se presionaba mucho por la ciencia aplicada y tal, y dijimos, bueno, ¿por qué no aplicamos todo este conocimiento que tenemos? Y si son tan buenas y están tan amenazadas, pues hay 2 opciones. Por un lado hay que conservarlas y por otro hay que recuperarlas para recuperar los ecosistemas donde se han pisado, donde se han destruido y para recuperar la cubierta de biocostra. Y así en forma paralela en varias zonas del mundo empezamos a trabajar en paralelo en proyectos de restauración. Hay una gente, nosotros nos hemos centrado más en las cianobacterias. En Estados Unidos hay grupos también que trabajan en cianobacterias y otros más centrados en musgos, que crían musgos en invernadero y luego lo introducen. E incluso mezcla de musgos, cianobacterias, líquenes. Llevaré unos 10, 12 años. O sea, es algo bastante joven. Sí, es bastante. Dentro del mundo de... Sí. Muy joven. Y has dicho también que se puede utilizar la biocostra para fijar el agua al suelo. Bueno, aumenta la retención de agua. La retención, el agua. Vale. Nosotros, antes de empezar esta parte más aplicada, nosotros hemos trabajado muchísimo en el tema de ciclo de agua, aquí en Almería, biocostra de ciclo de agua. Entonces, tienen efectos en la infiltración, sobre todo en las zonas, por ejemplo, como tabernas, que tienen suelos que infiltran muy poco, esta zona de Badland. Ahí mejoran la porosidad y la permeabilidad, infiltran más agua, por lo tanto escurre menos. Claro. Y además, en esa superficie del suelo
son capaces de almacenar más agua y retener más agua. Entonces, al final, el agua disponible para la vida, para la actividad biológica, en esa primera capa de suelo es mucho mayor cuando tenemos biocostra. Y claro, aquí el principal recurso limitante para cualquier cosa es el agua. El agua, claro. Yo, por ejemplo, tengo una finca en la tierra, pues lo que hago es echar un acolchado, que suele ser heno, tal. Claro. ¿Para qué? Para evitar la evaporación. Efectivamente. Entonces, la biocostra hace más o menos lo mismo. Sí, lo que pasa es que luego depende, es un poco más complejo, ya depende del tipo de suelo. Por ejemplo, cuando tiene una costra muy oscura, cuando incide el sol, absorbe más luz, entonces se calienta más, la temperatura es mayor. Entonces puede haber momentos en los que la evaporación sea mayor, sobre todo en verano, pero luego en verano está seco igualmente. O sea que... Vale. Entonces no es tan directo, pero sí, hace poco participamos en una revisión que se hizo a nivel mundial de todo lo que se había publicado y el tema del agua era bastante complejo, pero había un mensaje claro que saliera básicamente que lo que es, cuando analizaba los datos de humedad del suelo, lo que es la cantidad de agua que había en el suelo, es lo único que quedaba, había un patrón claro a nivel global y era que aumentaba cuando había biocostra. Por efecto, ya fuera porque infiltra más, evapora de forma diferente, retiene más. El único así patrón claro que había en el agua era que, al final, el agua que había en el suelo era mayor. Ostras. Entonces, claro, eso es lo que te interesa desde un punto de vista ecológico o agronómico. Sí. Me has comentado antes que estabas trabajando en un proyecto de fijación de... No, el proyecto ahora mismo de fijación no, lo que estamos con emisiones. Eso, de emisiones. Aparte de este restauración, lo que tenemos es un proyecto del Ministerio, con un nombre gracioso, como Crash R Force o algo así. O sea, nombre raro para... Y es una continuación de un trabajo previo que hicimos. Lo que estamos viendo es pues, lo que te comentaba antes, precisamente el tema de la erosión. Hemos trabajado mucho en agua y erosión hídrica y ahora nos hemos metido en temas de lo que sería erosión eólica y emisiones de polvo. Porque, erosión eólica. Sí, erosión por viento. La erosión que el viento hace en el suelo. Claro, y está muy relacionado con las emisiones de polvo atmosférico. Tenemos aquí las tormentas de polvo atmosférico, esta del Sáhara. Al final es que el viento levanta las partículas y hay una corriente vertical y las sube. Hay una componente, no es solo la componente horizontal, sino que la sube y se transporta a larga distancia. Vale, o sea, digamos, cuando hubo esta calima tan grande claro, como en Málaga hace el calima 3 o 4 años, que se llenó todo de polvo, eso es polvo atmosférico. Eso es polvo atmosférico. Y la biocostra puede ayudar a reducir ese polvo. En teoría, si tú eliminas la biocostra, el suelo es más sensible y cuando tienes condiciones para que esas partículas de polvo se emitan, va a haber más emisiones que si tienes el suelo cubierto por biocostra. Eso es lo que te comentaba antes, que nosotros hicimos un trabajo previo en el que nos estamos basando ahora, usando modelos, por los mismos modelos que se usan cuando hablan de el IPCC dice que va a haber un aumento de emisiones, son modelos climáticos. Nosotros nos centramos solo en la parte de emisiones de polvo, no usábamos el modelo entero, que es una cosa más compleja, pero lo modificamos para meter el efecto de la biocostra dentro. Lo pusimos en este mapa que te comentaba antes, pues le pusimos el mapa de biocostra y corrimos el modelo, ajustándolo, calibrándolo para los datos que he medido, tal, ya tenemos el modelo bueno. Entonces dijimos, vale, ¿qué pasa si quitas la biocostra? Entonces quitamos la biocostra y vimos que aumentaban las emisiones de polvo un 50% de los valores actuales. Claro. Pues claro, al final es una forma de cuantificar. Tiene bastante incertidumbre, al final son modelos, pero un poco basándonos en los datos de laboratorio, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos recibiendo costras de todo el mundo para medir, nos ponemos en un túnel de viento y medimos cómo de resistentes son, pues vimos eso, que estamos en una reducción de en torno a un 50% de las emisiones globales de polvo atmosférico. Entonces ahora era un poco un trabajo preliminar y ahora lo que hemos contactado con gente de varios sitios, nos están mandando muestras, luego tenemos un túnel de viento y tenemos la biocostra y el suelo de la misma zona. Entonces le hacemos un test para ver a partir de cuándo empieza a emitir polvo, empieza a emitir partículas, vamos subiendo la velocidad del túnel y en condiciones controladas y hacemos lo mismo con el suelo. Y vemos cuánto más resistente es la costra frente al suelo. Y además, como vimos que una cosa importante es que luego ese polvo está en la atmósfera y se transporta y llega a otro sitio. Entonces vimos que eso afecta mucho a la luz que llega al suelo. Porque claro, tiene una capa de polvo, no llega la misma radiación que si no tiene esa capa de polvo. Claro. Pero también tiene efecto invernadero. Es decir, el calor que emite la Tierra, si tiene esa capa de polvo, se queda dentro, como si fuera un plástico de un invernadero. Y al final eso afecta a lo que está tan de moda ahora, que es el balance radiativo, ¿no? O el forzamiento radiativo. ¿Eso qué es? Lo que viene a ser, cuando se habla de efecto invernadero, como cuánto aumenta la energía
o lo podemos traducir a temperatura, ¿no? Al final está relacionado con el aumento de temperatura con relación a la época preindustrial, antes de tener este efecto invernadero. Entonces, lo que queremos hacer en el proyecto es, vale, vamos a ver las emisiones de polvo atmosférico y cómo ese polvo afecta la energía que llega a la superficie o la que se refleja. Si aumenta el polvo y quitamos la biocostra, ¿va a llegar más energía a la superficie o menos? Vale. Teniendo en cuenta ese balance entre lo que el calor que se emite que se queda por el efecto invernadero y la luz que no entra porque choca en esa capa de polvo. En esa biocostra, ¿no? Por así decirlo. No, en la capa de polvo. La capa de polvo directamente. De la biocostra. Y luego aparte vamos a meter otro componente que es ese cambio de color de la biocostra. Entonces, antes de meterla en el túnel, lo que hacemos es le medimos la energía que refleja. No es lo mismo un líquen blanco que refleja toda la energía que una cianobacteria negra que absorbe toda la energía. Y lo comparamos con el suelo también. Entonces, un poco usamos estos modelos para ver el efecto en el polvo y cómo eso, al final, junto con el cambio de color, va a afectar a lo que sería el forzamiento radiativo, que lo llaman. Que es a la energía, al final, que se queda dentro de la Tierra que se va. Entonces, a palabras de alguien que no entiende, ¿se podría combatir el cambio climático creando, como has dicho antes, inoculando esa biocostra yo es que lo de zonas áridas? Combatir el cambio climático, o sea, lo de la ingeniería climática esta tampoco soy muy partidario, ¿vale? O sea, yo lo que creo que habría es que reducir las amenazas o los riesgos que están provocando el cambio climático. Claro. Más que hacer ingeniería climática. Entonces, sí es verdad que uno de los factores críticos, no cambio climático, cambio global casi, que incluye el cambio de una serie de factores más. Entonces, uno de los puntos críticos es la degradación, y la degradación de la zona árida es uno de los factores ahora mismo más importantes, porque son zonas muy amenazadas, en los que al final la gente depende mucho del medio natural para la subsistencia. Nosotros pensamos en Almería, pero piensa en toda África, por ejemplo. Claro. Toda la parte árida y semiárida de África, el Sahel. Entonces, una forma de, no solo la restauración, incluso la conservación de la biocostra, es una forma de mantener la salud de esos ecosistemas en estas regiones. Además, cuando hablamos de tierra seca, estamos hablando de casi un 40% de la superficie del planeta, que no es... Hostia, ¿un 40% de la superficie del planeta? Yo no me acuerdo, no me sé el número exacto, sí, pero creo que no, 41% de la superficie del planeta. Hostia. Y además, gran proporción de la humanidad, de la población mundial vive en este tipo de zonas. Y muchos son países en vía de desarrollo, países que dependen de este medio natural para sobrevivir. Entonces, el poder recuperar la biocostra, cualquier cosa que ayude a mantener la salud y la estabilidad de esos ecosistemas, va a mejorar la calidad de vida de la gente que viva en esa zona. Entonces, claro, en la medida que tú puedas recuperar la biocostra en esos ecosistemas de forma natural y haga sus funciones, evite que haya una erosión y hace que el ecosistema esté en un mejor estado, pues al final va a ayudar a la gente que vive. Luego habrá gente que opine lo contrario, que dirá, bueno, si tú las quitas y cultivas va a ser lo mejor. Bueno, claro. Cada uno... Claro, y ahí va a ser siempre, va a estar la polémica siempre ahí, ¿no? Hostia, no veas, ¿eh? Sí, no sé. Lo gracioso además es que como nadie los conoce, pues entonces está bien, cuando da números dice la gente que... Sí, yo no había escuchado hablar antes de costas. De hecho, cuando me recomendó... Yo tampoco, hasta que no empecé tampoco había... No, tampoco, ¿no? Ostras, pues... Y claro, dije, costas. Digo, no, querrá decir costas y ecosistemas. Digo, bueno, vamos a hablar de costas. Pero ya después, cuando hablamos tú y yo y tal, empecé a... Me eché un vistazo al paper ese que me mandaste y tal. Y digo, sí, joder. Es que además con el acento de Almería, lo de costas y costras, se queda en el aire, se queda en el limbo. Sí. Me quedé un poco ahí y digo, hostia, bueno, coño, costas. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias por venir a hablar un poco de todo esto y, joder. Si queréis saber algo más, pues ya... Se puede... Paséis por la universidad y os contamos lo que queráis. Perfecto, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias, Emilio.